Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy Hoy buenas nos tardes a todos, buenas tardes Ruth. Esa buenas. sonrisa, ¿no? Que nos llena los martes. Bueno, la tarea. Antes de la recocha, la tarea Eso. primero que todo. A ver, nos fuimos ya. Hoy hice, mejor dicho, hoy es un martes como raro, frío y ¿Por qué? caliente a la vez. No sé, me parece muy raro este martes. O sea, un martes mixto. Oiga, sí. Bueno, Bueno, buenas entonces, tardes a todos los que van llegando. Salúdennos, escríbanos ahí. buenas tardes a Y todos. escuchen, yo ya estoy acá con la tarea. Bueno, la tarea. Antes de la Bueno, recocha, la listo, tarea. ya compartido. Listo. Compartido también. Bueno, entonces, ¿quién más nos acompaña por ahí? Buenas tardes. Hoy tenemos un tema muy especial. Es un tema como yo le llamo de mediación, de paz. No sé si de tranquilidad, pero bueno, ahí vamos a conversarlo hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Ya sí que me hablo. Ustedes saben que me gusta hablar, pero ya sí que me hablo hoy. Hoy tenemos el tema de negociación de significados e intercambio de los mismos. Martín, para ti, ¿qué es la paz? Empecemos ya con los significados. Ah, Mientras que mira, se van conectando, entren por favor, nos escriben, nos dejan ahí un hola, ¿cómo están? Para saludarlos. ¿Qué significa para ti la paz? Ya, empecemos con la negociación uy, mira, empezaste con una palabra que es súper, que ha sido cambiante en mi vida a través aquí. de mis etapas del ciclo vital. Digamos que adolescente, para mí la paz era que mis papás tal vez no me molestaran la vida, que no me pusieran tantas restricciones. Para mí eso era paz. Y hoy, en mi etapa de madurez, la paz para mí es eh, la interacción sin conflicto. O sea, la interacción con profundidad, con discusión, pero sin conflicto, que creo que eso no es lo que se ve hoy día mucho, ¿no? Porque uno lo que ve en los intercambios de significados, en las interacciones y con el tema de las redes sociales, lo que uno puede observar es que el conflicto está a la orden del día y que la paz está en entredicho, porque ya antes, por ejemplo, uno hablaba de paz, por ejemplo, en la época mía, juventud, la paz era que no hubiera por ahí guerrilla, que no estuviera secuestrando gente, que, bueno, no habían tantos redes. O sea, mira cómo la paz ha sido incluso un contexto, pues, o sea, se le ha dado un contexto a la paz. Entonces, la paz es más allá de las guerrillas. De hecho, la paz todavía nos falta construirla. Entonces, Sí. mira, ya el primer significado que es súper famoso, porque la paz es famosa, están tratados y todo, para no entrar a hablar, porque después me De gano por ahí. premios. Ay, no, no más, por favor, porque un día esto nos van a censurar de verdad y yo no quiero que nos censuren. No. Oigan, no me deja compartir hoy la grabación. Espérenme, porque estoy acá que no me deja. En tu Facebook no te dejan. No, y no sé qué será mi Tal internet vez hoy. eso te puede estar quitando la paz, ¿cierto? Bueno, resulta que cuando hablamos de negociación, ¿cierto? Y más de significados, no es un tema que uno se detenga a pensar, porque como todo el tiempo, bueno, yo no sé si hay un estudiante conectado, yo sé que los tengo hasta acá con eso. Esta semana estoy pegada con ese tema, no sé por qué. Yo digo que es por el envío, porque a veces nos quedamos en el hacer, y cuando nos quedamos solo en el hacer, ahí qué pasa. Pues uno muy contento, para arriba y para abajo, corra, venga, traiga. Y ayer una amiga, les voy a contar, no para que me regañen, por favor, no me van a regañar, que ayer, yo estaba así de ayer. No sé si ya me estará viendo por ahí, porque no me van a regañar. Entonces me senté a almorzar y tenía poquitico tiempo para almorzar, ¿no? Perdónenme que estoy acá tratando de compartir, pero no es que no los esté viendo, los esperaba. Y entonces me dice, bueno, y me sonó el celular, estaba almorzando y me suena el celular y me dice, déjelo allá, almuerce primero y me regañó. Entonces yo dije, ay, necesito contestarle, dije. Dijo, no señora, tiene que almorzar y yo, está bien, bueno, está bien. Yo, sí señora, así como usted, entonces me regañó. Me dice, no, es que así como usted se saca el tiempo para dar clases, para estudiar, para atender estudiantes, para todo en su vida, ¿por qué no saca tiempo para almorzar? Y yo,
Bueno, me quedé callada y yo le dije, bueno, sí, está bien, tienes razón. Después me puse a analizar por qué me lo estaba diciendo. Claro, en la mañana ella me había escuchado dar una clase. Y yo dije algo, me está acusando la conciencia. Y yo, ya entendí por qué me está diciendo. Y yo, me está acusando la conciencia. Pues después me puse a pensar y dije, de otro no le dirían nada a uno, ¿sí? Sí. Pero después me puse a pensar, somos esclavos de los propios significados y, o sea, esa fue mi conclusión enseguida. Yo dije, mañana lo voy a contar. Para que sea Sí. que me regañen o para que sea para alguna cosa. No, pero sabes que no, yo no te regañaría esclavos. por eso. No, es un decir, o sea, somos esclavos a veces de tantas cosas que uno finalmente no termina ni dándose cuenta qué horas fue que uno, y esta mañana me pasó en clase, o ayer en la tarde, no supe en qué momento, pero me pasó entre hoy y ayer, o sea, estos días han sido así de ese tipo de cosas. Buenas tardes a Iván, Liliana, Esrey, Samuel, bienvenidos, me alegra que estén acá, les estoy compartiendo en la pantalla los saludos. Yo le digo buenas tardes, Moni, también, le digo yo a cualquier estudiante que participara, le dije, ¿qué significa para usted compromiso? Entonces él abrió su cámara y me dijo, profe, significa esto y aquello. Entonces le dije, ¿has pensado alguna vez por qué conservaste ese concepto? Y se quedó pálido. Yo creo que él pensó que lo iba a regañar. Y yo le dije, me dio risa. Yo dije, no es para regañarte, es para invitarte a pensar hoy así, y a todos les decía, en que a veces uno acumula conceptos y no se da cuenta qué horas. Sí. Y es cierto, o sea, ayer lo que pasó, yo dije, oiga, si uno a veces corre, Mira que yo, por ejemplo, ¿qué he aprendido? ¿Qué me ha enseñado como conocer diferentes autores? Pero más que los autores, que ellos lo único que le hacen a uno es como alinearlo un poquito en algo técnico, pero de la vida, ¿no? ¿Qué aprende uno? Que cada uno tiene su propia perspectiva y ha construido unos significados personales y todos son absolutamente respetables. Por ejemplo, si yo me siento hoy a almorzar contigo, mira las dos generaciones, ¿no? Entonces, yo soy generación X. ¿Tú eres? ¿De qué generación eres? Tú eres millennial. Pero entonces, yo no me siento millennial, o sea, en serio, o sea, de verdad, yo no me siento millennial, me siento... No, pero como culturalmente tú te formaste en una época en la cual los significados son muy diferentes a los de mi generación X, entonces yo me siento contigo. ¿Qué debo hacer yo en ese intercambio de significados contigo? Primero, no te tengo que convencer de los míos ni obligarte a actuar como yo creo o desde mi perspectiva. Tampoco tú debes hacer lo mismo conmigo, pero debemos encontrar como un punto de equilibrio. Entonces, yo sé que el millennial es muy inmediatista en el tema de las redes sociales y en el tema de la interacción de la mensajería instantánea y todo esto. En cambio, generación X nos queda muy fácil dejar el celular a un lado y a veces olvidarnos de él. Entonces, tenemos que conciliar, y yo hablo en este caso de algo que podría ser empatía de significados. Tengo que sentir empatía por lo que el otro piensa de algo. En algunos momentos ese significado de esa otra persona va en la línea de mis propios significados. Por ejemplo, un tema bien doloroso y difícil, la lealtad. ¿Qué puede pensar cada uno de lealtad? Entonces, para unos, por ejemplo, para alguien, la lealtad podría ser que una persona no hable mal de esa persona a sus espaldas. Para otro, la lealtad podría ser que esa persona le diga las cosas de frente. Sí, hay muchos conceptos. Entonces, ¿por qué cada uno construyó ese significado de lealtad y dentro de qué contexto lo construyó? ¿Qué dice ahí, Samuel? Este tema va a estar muy pesado. Miren lo que acabaron de escribir en el chat. Miren lo que dice Samuel. Tienes razón, tú estás en lo correcto, y de hecho Samuel acaba de confirmarlo. O sea, yo no voy a nombrar, no voy a leer la institución porque me meto en problemas. Pero más que cualquier otra institución que nos haya enseñado o no a crear y validar un concepto, sea cual sea. Buenas tardes a todos, vengan a la cuña. Buenas tardes, Mónica, Isaac, Mónica Serrano, ¿no? Porque ya saludamos a Moni, pero también está Isaac, Samuel, gracias por participar. De verdad, Iván les dejó en el chat el enlace de asistencia, no se olviden de llenarlo. Pero miren, más que sea predeterminado el concepto o que algunas masas, como se suele decir, creamos y vayamos como para donde va Vicente, que sí, ya ustedes saben el resto. Más que sea determinado, ustedes todos y yo tenemos la posibilidad de decidir qué pensamos, qué hacemos,
que no nos podamos soltar de un sistema, eso es diferente. Y hay que hacer una aclaración, porque esta mañana yo pensaba en esto y decía, ¿por qué uno siempre le echa la culpa a todo? Y es a cada rato uno con la culpa es de Julano y la culpa de la vaca o de quién será la culpa. Y todo el tiempo estamos culpando a todo el mundo, todo el tiempo. Yo no sé por qué. Y, todo, y Julano, y entonces finalmente nunca construimos un concepto personal porque todo el mundo tiene la culpa, entonces yo me lavo las manos como Pilatos, a ese sí lo puedo nombrar, y ya, no pasó nada, no lavo la mano. Entonces, ¿qué pasa con este tema de la mediación frente a los significados? Para mí la paz, yo no, si ven que yo dejé que Martín compartiera, para mí la paz está dentro de cada uno. Y yo entiendo ahora, no sé si me equivoco y de verdad sí me puedo equivocar, pero más que la paz sea mental o no, más que sea un estado, la paz para mí, la paz hace parte de quién soy. Si yo en un momento, este momento como tal, no puedo tener paz, no está mal, porque yo tengo que darme el tiempo a sentir algo y se me quedó algo que hablábamos con Martín alguna vez. Él, por ejemplo, a mí me duele muchas veces el estómago cuando aguanto demasiado del tiempo para comer a horas, que me pasa a veces, ya trato de que no me pase mucho, pero a veces me desesperaba eso que sentía. Entonces Martín me decía, aprende a sentir el hambre. Yo dije, no, por favor, no. Entonces, desde que hablamos eso, yo trato de interiorizar y decir conciencia como que uno puede controlarse y hablar, pero no va a suceder siempre. Y yo le escuchaba a Moni, creo que fue en un taller psicosocial y me quedó acá. Es que a veces uno cree que porque no me funcionó eso ya no me va a funcionar. Y me ha pasado que me llegan a consulta y me dicen, no, es que yo ya intenté eso, dígame otra cosa. Y yo quedo como, ¿qué hago? Sí. Lo hago porque es que es la predisposición, y aquí lo dijo Samuel, no sé quién fue que lo dijo, o tú lo dijiste, que a veces uno se predispone a las cosas, no, sí, sí, fue Samuel que lo dijo por otro lado, pero lo dijo. Entonces, en la predisposición, vean que uno puede crear cosas. Entonces, vean, estamos hablando que es un concepto cultural, determinado por esos factores, obviamente culturales, socioeconómicos, todos los factores, pero también estamos hablando de que hay muchos procesos preestablecidos, ¿cierto? Y que uno se predispone a través de esos procesos, y que para mí puede ser blanco el fondo que está detrás mío, pero si yo le pregunto a las profes que están detrás mío, ellos pueden decir, no, eso es aquí, y ya, automáticamente hay un proceso de mediación, automáticamente. ¿Por qué? Porque no mira para que, lo mismo. Pero mira que la dificultad en la interpretación y en el significado está en los términos medios o en las tonalidades. Ahorita lo hablabas tú del color. Entonces, digamos, si alguien se va a los extremos, alguien puede decir o es blanco, o es beige, o es de otro color extremo. Pero en las tonalidades es donde va la diferencia. Entonces, por ejemplo, yo digo temas, el lenguaje de hoy día, el lenguaje de hoy. Por ejemplo, en mi época no nos decíamos ni parce ni nada de esas cosas, ¿no? Y el parce es una palabra que se ha popularizado. Y uno ve cómo la gente le dice, hey, parce. Y a la generación X dice uno, aquí en Bucaramanga no, pero tú vas a ciudades un poco más grandes y allá se usa Bogotá, Medellín, parce. Allá este tipo de vocablos son súper conocidos. ¿Y qué significa parce? O sea, ¿qué es el significado de parce? Podría ser lo mismo que en la costa, que le digan a uno, amigo. Yo me acuerdo cuando estoy en la costa y le dicen a uno, amigo, y yo pienso, ¿amigo? ¿Pero qué amigo? Acá somos amigos, ni nos conocemos. No, es como, o tiene otro significado, y amigo y parce significan lo mismo, pero en diferente región y con diferentes palabras. Ahora, si uno se va al tema más conceptual y más profundo y despelucamos ahí todos las mitocondrias y esto, pues uno puede divagar en muchos de los términos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa para la sociedad de hoy? ¿Qué significa la victimización? Entonces, para muchos, ser víctima, de lo que hablabas tú ahora, ser víctima tiene un significado y tiene un valor, pero para otros ser víctima tiene otro significado y de pronto tiene otro valor. Por ejemplo, si lo vemos en el lado de los psicólogos, entonces decimos, esta persona, ¿por qué está quejándose ante el mundo, diciendo tantas cosas a tantas gentes al mismo tiempo? ¿Qué es lo que desea con esto? Estamos hablando de un tipo de victimización, pero para otras personas ser víctima es su lenguaje de libertad. Entonces,
cuentan todo lo que les pasa y lloran por todo lo que les pasa y se quejan de todo lo que les pasa y le echan la culpa a todo el mundo de lo que les pasa, porque es otro estilo de lenguaje cultural, sobre todo que se ha construido hoy día con la masificación de los medios. Tú ves, dice, escríbele al Twitter. Se vuelve una estrategia. Y de hecho, ¿sabes qué? Lo más terrible es que le han hecho una estrategia de marketing. Sí. O sea, digo terrible porque la verdad y con el mayor respeto de todos, ustedes saben que yo trato de no ser tan polémica, pero o sea, todos hemos caído en lo amarillista. Entonces yo veo personas conocidas y no conocidas, antes de que me metan problemas, que comparten, y es que estoy que digo algo, pero me voy a aguantar, que porque hice un artículo sobre eso, por lo más decente, pues, y que comparten una cosa y otra, y si ves, se les pasa por tal cosa, y dice, ¿qué? Uno hablando así, o sea, perdónenme, pero yo no tengo el poder para decir eso. O sea, ¿cómo me van a decir que ustedes y yo, como profesionales, como personas, como seres humanos, tenemos derecho a decirle a otra persona que sigue que por eso tal cosa? Sí. Y o sea, no, ese significado cultural de que culpar, de señalizar, de judicializar, no, Samuel, no es malo ser víctima o no, y no estamos hablando de los extremos, y otra vez volvemos a tratar de llevarlo por el equilibrio, y por eso es que tratamos de no sesgar algunas cosas. Sí. Porque no, que es que Samuel tiene una particularidad, y es que Samuel ama la polémica, y él es así. No, nosotros lo sabemos, pero es que no me lo van a entender a mal, porque alguien que lea y entre por primera vez se nos va a asustar. Pero no es llevarlo a los extremos, sino es, por lo menos yo lo estoy dando desde un concepto personal. A mí me molesta porque yo veo que, perdónenme lo que voy a decir, es vacío un comentario decir que es que por eso es que les pasa tal cosa, perdónenme, pero el día que le pase a uno, entonces nadie le va a dar un pobrecito. Sí. Entonces, este mundo es tan chiquito y somos de verdad, esto es un pañuelo, entonces a veces uno arranca como él, y resulta que cuando se le devuelve a uno, o como es que dice la frase, que cuando uno escupe para arriba, bueno, algo así. De verdad, la vida sí es un círculo, pero a veces nos concentramos tanto en esas cosas que se olvida la vida real, entonces uno se la pasa mirando el Facebook, el celular, las noticias, las redes, los famosos, todo, y dejamos de vivir. Sí. Entonces, el significado real de la vida, vean cómo se extiende algo tan básico, ¿no? O sea, perdemos el significado real de la vida. Entonces, vivir ya no tiene sentido. Entonces, vemos personas que dicen, pero es que ¿para qué vivir si pasó tal cosa? Y no, a ver, no. O sea, uno no puede extenderse y soltarlo tan grande. Porque es que de esto lo hacemos tan grande y terminamos. Entonces, y aquí sí voy a decirlo, ya no me aguanté. Estamos dando la responsabilidad de la educación a otras personas, perdónenme si se suena fuerte o lo que sea, pero para eso, la educación está bajo responsabilidad primero de cada persona. Segundo, si usted tiene hijos, usted está encargado de dar la responsabilidad de la educación. Que este mundo sea todo ya, rápido ya, el jugo ya, es otra cosa, diferente. Sí, no, aquí las cosas como son, así se llama el último artículo que escribí porque traté de hacerlo lo más, pero o sea, como son las cosas, entonces no puedo estar yo sacando y excusándome y culpando a todo el mundo, no, hay una realidad y el significado que usted le da a la vida, así usted va a vivir, así usted va a sentir, así usted se va a expresar, así vamos a hacer, no hay otra realidad. Entonces por eso es que yo empecé a decir, ¿qué significa para ti la paz? Sí, entonces yo les decía, para mí la paz es un concepto, no terminé, si ven, tanto que hablo y se me olvidó decir que era lo que significa, y ya parezco un loro, ya sé que soy un loro. O sea, pero finalmente para mí la paz es un concepto que se está construyendo y se tiene que seguir construyendo, así como la capacidad de aprender todos los días. Bueno, o sea, ¿y qué me dices de otro concepto? Mira, otro concepto que tiene significados diferentes desde cada perspectiva, desde cada historia, que es, por ejemplo, el éxito. Mira que cuando yo terminé mi carrera de medicina, el éxito estaba dado en el ámbito médico por ciertas cosas, ¿no? Por el hecho de conocer la ciencia, bueno, tal cosa. En esa época, ser uno como un referente médico era el que manejaba como todo lo técnico, lo científico, y era como líder de opinión en el campo y era un referente. Y hoy día, la medicina tiene otro significado para la gente. Y vemos a personas que no son médicos, que no son expertos, hablando de temas médicos. Los que no son psicólogos, que no son expertos, también. Sí. Entonces el éxito estaba antes basado en la formación, digamos, pero ahora en esta generación el éxito está basado casi que en la capacidad de comunicar
y de alienar con sus comunicados, que es el mundo de las comunicaciones. Entonces, mira cómo cambia un significado, pero ¿qué significa realmente el éxito? Entonces, el éxito tiene un significado de la Real Academia de la Lengua, pero desde la posición de cada uno y la cultura de cada uno es diferente. Para alguien el éxito era casa, carro, beca. Ese era el significado. Hoy, ¿cuál es el éxito? Libertad. Los chicos de hoy, los jóvenes de esta generación, quieren libertad, pero libertad diferente de la que se consideraba en aquella época, ¿no? Libertad de qué hacer, pero también libertad de no hacer. Y nos vamos, por ejemplo, otro tema polémico, el tema polémico, por ejemplo, con todo esto del paro, que es vandalismo, ¿qué es vandalismo? Poco con ese tema, no vamos a hablar de no vamos a hablar de ese tema, no, porque... Está bien, cambiemos, éxito. No, por favor, el éxito, sigamos en el éxito, es que ese tema es más fuerte, así como hablar de religión. Sí, pero no vamos a hablar del tema. Ninguno de los tres, porque este es un espacio académico y perdónenme de pronto si suena claro, pero es que este es un espacio académico. Si se dan cuenta, nosotros tratamos de hacerlo lo más tranquilo. Estamos en una tertulia y por eso se llama Café con Bienestar, porque estamos conversando, pero es que esos tres temas son difíciles de tocar. Muy difíciles. De muchas perspectivas, entonces no. Y no se llega nunca a un acuerdo, entonces yo creo que realmente no tocamos. Y mira lo que acabas de decir, que no se llega a un acuerdo. Casi que uno podría decir que ante las diferencias conceptuales y culturales de los significados que tiene cada cosa, podríamos sentar hoy a una persona de aquí de Santander, otra de Bogotá, y pueden no llegar a unos acuerdos. Pero ¿en qué radica estar uno en desacuerdo? Que uno respete la perspectiva del otro. Sí, es una de las técnicas de comunicación, de hecho, ¿no? La flexibilidad. Si ustedes entran y googlean ahorita técnicas de la comunicación, les va a salir preguntas, ¿cómo es? Aserción negativa, pregunta negativa, el disco rayado, y una de esas técnicas también es la flexibilidad. Entonces, ¿qué pasa con la flexibilidad? Que es de lo que está hablando Martín. Se supone que uno hace esta balanza y dice, bueno, yo no opino lo mismo, yo respeto, pero no pasa así. Uno se va a la realidad, no pasa así. Yo no sé si ya lo conté. Me pasó una vez que estaba dando una charla pequeña en una empresa sobre trabajo bajo presión. Ese tema es hablarlo. Entonces, al final me pregunta alguien, y yo sé que es de adulto, o sea, con muchos más años que yo, y me dice, ¿tú qué opinas de trabajar bajo presión? ¿Crees que es una realidad o las empresas? Y él se extendió y me preguntó, y yo dije, la voy a embarrar con lo que va a decir, pero le contesté, aquí me dije, aquí fue. Yo le dije, bueno, voy a dar una aclaración y voy a decir que lo voy a contestar bajo acá. Me hago responsable de esto, de lo que yo diga aquí en adelante. Para mí el trabajo bajo presión es una realidad y no está mal. Está mal la opresión, que eso sí es diferente al trabajo bajo presión. Le dije, para mí el trabajo bajo presión es una realidad. Cuando yo salí, les dije en ese momento, y de hecho fue cierto, yo salí, me gradué como profesional y yo no tenía trabajo. 1 año. Y llegué a Uniminuto. Entonces, es una realidad. Y fue una realidad total. Y yo le contaba, todos trabajamos bajo presión. De hecho, lastimosamente, bajo presión se forman muchas habilidades. Y yo no estoy diciendo, ojo otra vez, la opresión es diferente. Entonces yo le dije, el trabajo bajo presión es una realidad y uno tiene que acostumbrarse a trabajar de cierta manera. No estoy validando algunas acciones de empresas ni nada, le dije yo en ese momento. No voy a ir en contra de lo que han dicho mis colegas, porque uno ve los escritos que dicen trabajar bajo presión y lo señalizan y terrible. Y yo dije, no, aquí me va a meter en un lío, porque de hecho yo cité autores en el espacio. Y yo le decía, para mí el trabajo bajo presión es una realidad que todos vivimos. Todos se tienen que levantar temprano. Cuando ahorita con todo este proceso, todos seguimos haciendo lo mismo, corremos igual, y yo he escuchado particularmente que con esto el trabajo creció, y yo digo, pero ¿cómo si volvimos a lo mismo? Ustedes ven la expresión, vamos a volver a la normalidad, y yo, ¿cuál normalidad? A mí que me cuenten cuál normalidad, porque es que seguimos, o sea, es una dicotomía. La normalidad. Muy bien, entonces, o volvimos a la realidad, no volvimos a cuál normalidad. Yo todavía me pregunto cuál fue la normalidad a la que estamos volviendo. Perdóname que suene así, pero es que ¿cuál normalidad? Nunca vamos a volver a la normalidad, ya no vamos a hacer las cosas como antes.
no más, o sea, y esto porque no somos estáticos, o sea, como seres humanos y como seres interactuantes socialmente y con diferentes perspectivas, pues no somos estáticos. Mira que yo te tengo una anécdota chévere de cuando yo estudiaba medicina en la UIS, entonces estaba en una rotación, ¿no? Estaba haciendo ya mi internado, y lo que significa una expresión, para el otro lado, esa es la expresión, para el otro lado, ¿qué significa el otro lado? El otro lado. Entonces resulta que yo esa noche había trabajado como un burro. Eso era, en esa época yo atendí como 50 pacientes esa noche en urgencias, evolucioné 50 pacientes en el turno de 12 horas. ¿Evolucionar es hacer seguimiento o qué? Hacer seguimiento, tengo que saber de cada paciente, qué se ordenó, qué exámenes llegaron, cuál es el estado del paciente en mi turno, y recibir pacientes además, y generar conductas. Entonces se va para hospitalización, le da salida, se le dan medicamentos y se va para la casa y vuelve tal. Bueno, se genera conducta. Yo estaba tan agotado que ya entregando turno a las 7 de la mañana en la revista médica viene el nuevo turno y el viejo turno entrega el turno. Entonces va uno de paciente a paciente. Paciente de tantos años, que tal cosa, que vino por esto, que vino por aquello, le vamos a hacer esto y le vamos a hacer lo otro. Y entonces llegué yo a un paciente que había llegado por infarto y había sido estabilizado en urgencias. Entonces cuando llegué yo ahí, como era un paciente ya que se iba para el tercer piso de hospitalización, porque había salido de riesgo, entonces yo en mi rapidez y en mi cansancio dije, bueno, este paciente no voy a demorarme aquí porque este paciente ya pasa para el otro lado y seguimos, pasamos al siguiente paciente. Cuando yo ya iba para dormir, porque dormía en el último piso del hospital, en el ascensor me alcanza la familia llorando, en un drama, sufriendo. Me dicen, doctor, por favor, díganos la verdad, mi papá nos acaba de decir que usted dijo que ya él se moría. Yo dije, no, yo no dije que se moría, por el contrario, él ya está muy bien y lo vamos a pasar ya a hospitalización. Ya sale de cuidados intensivos de donde estaba. Entonces, mira lo que significan las frases y las palabras, y no tenemos el cuidado. Deberíamos ser un poquito como más neutrales, digamos, en el uso de cierta terminología. El choque intercultural, por ejemplo, de generaciones es muy vasto hoy día, es muy grande. Hay muchas palabras que se han colado en el diccionario popular, porque no es en el diccionario real, pero en el popular hay una cantidad de palabras que nos toca darnos a la tarea, por ejemplo, en el plano profesional, de conocerlas y conocer su significado para poder interactuar de una forma como más saludable, una comunicación sana. De resto, terminamos en conflicto. Yo digo una cosa, mi mamá dice, échele un tris de sal a la sopa. Y yo, pero un tris, mamá, por favor, una cucharada, media cucharada, estamos en la época de MasterChef, necesitamos medidas, esto. Entonces, sí, lo que para mi mamá es un tris, para mí es otra cosa. Entonces, cada uno tiene una perspectiva y un significado que ha construido. Volvemos a lo mismo, somos historia. Cada uno de nosotros somos leyenda, así como la película de Will Smith. Cada uno es una leyenda que ha sido construida y ninguna es la verdadera. Todos somos verdades, o sea, todas son verdaderas. Sí, o sea, es decir, hay que hacer una aclaración con esto porque ya, mejor dicho, o sea, aquí viene el proceso subjetivo y objetivo, ¿no? O sea, es decir, recordemos que todos estamos construyendo la objetividad, ¿no? La objetividad es clara y puntual, pero no significa que mi vida subjetiva, que mis decisiones propias sean ya lo que son. Y de hecho es lo que nos pasa en muchas ocasiones. Es que nos pasa, o sea, yo no voy a decirle, no, a mí nunca no, mentiras, porque es que todos los días nos pasa, porque todos los días estamos hablando, todos los días tenemos contacto con las personas, todos los días se supone que debemos aprender. O sea, es un concepto incluso frente, por ejemplo, a la educación. Me voy a meter en otra camisa. ¿Qué pasa con la educación, Martín? No sé, yo y apelo a que se hace mal, pero no sé, hay cada consideración. Por ejemplo, cuando se castigan a los niños y se ponen a hacer planas, perdónenme, ¿por qué qué culpa tiene las planas de que van a castigar al niño? ¿Por qué les ponen a hacer planas después? Porque es que no les gusta estudiar. Vean, la relación que hace el niño, y para uno puede ser algo normal. A mí me pusieron también a hacer planas, aunque yo no hay tanta lidia en el colegio, pero
¿por qué tiene que ver las planas? Digan, o bueno, este es otro tema y perdóname que lo voy a decir también, porque ¿qué culpa tiene el cabello cuando me voy a hacer un cambio de look? ¿Qué culpa tiene el cabello de mis decisiones personales? Cuénteme por qué es que el cabello tiene la culpa de rojo, verde, píntenselo sí, pero no le echen la culpa que el cabello. No, no, una cosa no va con la otra. Eso podría ser como una cosificación de las libertades, ¿no? O sea, en lugar de ser libres en estructura de pensamiento, en conceptualización, en perspectiva, nos volvemos libres rebeldizándonos en cosas. Exacto, o sea, es como si el cambio se tuviera que exteriorizar para demostrar que hubo un cambio. Entonces, bueno, no estoy diciendo que va en contra, de hecho me parece que es un proceso muy bueno, que cuando hay divorcios y separaciones de cualquier tipo, o de cambios de trabajo incluso, se hacen algunas cosas exteriores como comentarios en este lugar. Entonces, ni lo uno me va a mostrar realmente lo que está pasando al interior. Entonces, ¿cómo sabe uno cómo se forma? Entonces, primero tú tienes la imagen, ¿cierto? Entonces, tú generas la imagen. Entonces, esto, o sea, aquí está el problema, aquí está la situación. Cuando la vives, te queda un concepto. ¿Y qué pasa con ese concepto? Uno termina a través del lenguaje, de las diferentes formas de ese lenguaje, comunicando y compartiendo al exterior. Entonces, pregunto, ¿qué es lo que nosotros hemos estado comunicando al exterior a través de los conceptos que tenemos? Entonces, finalmente la comunicación, vean, hoy no estamos hablando de comunicación directamente, pero finalmente, por ejemplo, la comunicación termina siendo un resultado de lo que hay guardado en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que hay depositado en su vida? ¿Qué es lo que significa para usted? Entonces yo le escucho, y creo que es la segunda vez que lo voy a decir acá, a mi tutor de prácticas de la maestría, le escucho decir cómo se piensa. Y yo, cada vez que la escucho yo, pero ¿cómo es cómo se piensa? Y sí, es cómo usted piensa el cuidado, la vida, la paz, el amor. Si usted piensa el amor como algo difícil, usted lo va a sentir, vivir y demás así. Entonces, ¿cómo es que en esa regulación, mediación, como se llama el espacio de hoy, cómo es que nosotros vamos a llegar a un acuerdo para entender que el significado de la vida para mí no va a ser el mismo? Entonces, y corremos un riesgo grandísimo cuando tenemos que saber cómo piensa el otro o establecer cómo es el modo de pensamiento, porque corremos el riesgo o de menospreciar la perspectiva del otro y el significado del otro, o de sobrevalorar el significado de otra persona. Y eso pasa en estas épocas de comunicaciones. Mira que de todas maneras es claro que, por ejemplo, para Brunner, que es uno de los grandes pensadores y constructores de conocimiento en el ámbito de la psicología, los significados sí son el producto de la negociación. Miren esto, o sea, uno dice negociaciones cuando hay pelea, ¿cómo así que el significar? Claro que sí, porque es una negociación intercultural, dice él, en el cual yo estoy. Entonces yo negocio el significado que interiorizo, que le doy a varias cosas en mi vida, alguien, por ejemplo, puede sentir hambre, el significado del hambre. El significado del hambre para alguien en algún contexto puede ser pobreza, pero en otro contexto puede ser dieta y adelgazamiento, ¿cierto? Entonces son dos, es el hambre, la misma sensación de hambre, pero en dos contextos totalmente diferentes. Por ejemplo, el concepto de pobreza, tú lo acabaste de decir, y el concepto, perdón, de humildad. O sea, miren, yo no sé por qué hemos asociado la humildad con la pobreza. Tú puedes tener mucho dinero y ser humilde. Y alguien va a decir, no, pero eso no pasa. Sí, hay personas que tienen dinero, que han trabajado por su dinero también, que se les ha presentado esas oportunidades y son humildes. Pero hay personas castigadas con la riqueza. Hay personas que no tienen dinero y no son humildes. Sí, así o sea, es. La pobreza, para mí, otra vez hago la aclaración, para mí la pobreza no es un concepto asociado a la economía. Para mí la pobreza es que si tú no tienes amor en tu vida, eres pobre. Es una forma de pensar. Exacto, por eso. Entonces volvemos otra vez al significado. Es que, y me ha pasado mucho, me pasa mucho en la clase, sobre todo con los adultos. Yo les tengo todo el amor y la paciencia porque yo vi a mi mamá terminar después de muchos años, o sea, y la vi trasnocharse y la vi comerse cálculo. Después, no, qué pecado con mi mamá, de verdad. O sea, la vi, mejor dicho, yo estaba terminando 11 y mi mamá estaba terminando su carrera. Ya no puedo terminar su carrera. Y yo la vi, pero duro, yo me sentaba con ella, ayudarle a hacer lo que más pudiera en trabajos, diapositivas, me sentaba con ella yo.
Y yo la vi y dije, es que mi mamá es una berraca, o sea, y venía, trabajaba desde 6 a 8 en un lugar, se iba para el otro, llegaba a la casa a estudiar, yo dije, no, qué pecado. Y yo la veía y decía, mi mamá es, mejor dicho, y para mí mamá fue un referente, y mi papá también, o sea, yo no voy a decir que hubo mucho, no hubo mucho dinero, pero nunca los vi cansarse, y nunca los sé, este es el momento, mi papá no es capaz de quedarse quieto. Algo Sí, tiene que hacer, no, y uno habla con él y se estresa como que no es capaz. Entonces yo digo, para mí mis papás son un referente, entonces por eso les digo, o sea, lo cuento porque ese es el significado que tiene para mí, pero yo no le voy a decir Martín. Y bueno, Martín tiene también una relación estrecha con su familia, pero es que cada significado está dado también a partir, ustedes no han escuchado decírselos, de las historias de vida. O sea, aquí se construye todo, automáticamente yo tengo que hablar de historia de vida, tengo que hablar de experiencias, y las que tú has tenido no han sido buenas, seguramente en tu vida hay dolor. Pero entonces, ¿cuál es tu responsabilidad contigo? Sanar esas situaciones. ¿Te va a costar? Claro, claro que va a costar. Pero entonces, la pobreza, por ejemplo, como lo está diciendo, está definido para mí a partir de esa riqueza. Si tú no decides ver la riqueza de tus habilidades, eres pobre. Sí, sí, pero así es. o eso es lo que yo pienso, no es el todo para otra persona. Por lo menos mira lo que dice Samuel, hambre también es una motivación. El, Claro, es dice, hambre de gol. ejemplo, sí, el hambre de gol. Es otra Sí, perspectiva del claro. hambre. Entonces, vean, punto aparte, ¿no? Está el significado visto desde varias perspectivas, personas, historias. O sea, vean que el significado no es esto solito acá y el tarrito acá y ya, sino visto de personas, situaciones, experiencias y demás. O sea, vean lo grande y extenso. Cuando uno dice la expresión, ¿cómo es que es? Que el español es tan amplio. Y uno es como para referirse irónicamente, El ¿por qué? mundo es ancho y ajeno, como decía un autor, un libro. El mundo es ancho y ajeno de sí mismo, es los significados para todos. Son tan amplios como culturas hay en este mundo. Es tan ajeno porque es tan ajeno a cada cultura, cada uno tiene un pensamiento diferente y puede desconocer incluso con el significado del otro. Con respecto, por ejemplo, ¿recuerdas que en la época, bueno, de mi época, lo que no se hiciera con esfuerzo no tenía valor? Y el Sí, que le llegaban las cosas fáciles, la palabra tenía un significado, tenía un significado mucho mayor al que se tiene ahorita, ¿no? ahorita las palabras, si se dan cuenta, a temas álgidos, uno mira en televisión, un político dice una cosa hoy, mañana dice otra totalmente diferente y los coloca antes y después y dice lo contrario de lo que dijo el día anterior. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque la palabra perdió el significado de la época nuestra. Nosotros decía, lo importante es la palabra y uno se va hasta que lo acaben por la palabra. Uno se comprometió, eso era un contrato de los más sagrados. Hoy día no, pero es totalmente válido. Entonces ya uno dice las palabras se volvieron instrumentos temporales con significados transitorios que no se deben, como que no se les debe dar o sobrevalorar, ¿no? Sobrevalorar, porque son producto de las circunstancias. De la persona que está hoy, la que dice me quiero morir, la que dice me voy a morir hoy. Ese significado de muerte hoy para esa persona tiene un significado porque está basado en un estado anímico, en un estado de pensamiento alterado. Aún tiene valor la palabra dependiendo de la persona. Claro que sí, Mónica, todavía, y debe conservarse sus valores, pero a lo que vamos es que también podemos encontrar otros significados en otras historias de vida. ¿No? Sí, entonces lo más importante es el equilibrio que uno pueda darle y el reconocer siempre la libertad del pensamiento y del constructo del otro. Sí, Yo, y vean, si uno habla, si yo, mire, nomás con esto que yo voy a hacer, que voy a decir, si yo en este momento dijera, vamos a hablar de identidad, de una vez alguien va a decir, "Ay, de género", vean, la identidad no solo es la identidad de género. Y de hecho, yo me sorprendía porque tuve que estudiar hace como 2 meses, sentarme a leer, comerme un libro y leer todo, por lo menos las diferentes identidades que se han generado, las construcciones. Me senté y lo leí tal cual, pero se tiene imagínense, se supone que este es siglo XXI, porque yo me acuerdo que yo estaba más chiquita todavía, porque soy chiquita de base. Y yo me acuerdo que es el siglo XXI y me acuerdo tanto de una propaganda de Fresca Leche. No la tengo tan fresca, pero me acuerdo tanto que nos vamos y aquí la tengo aquí, me acuerdo todavía. Yo ya estamos en el siglo XXI y todavía es hasta ir al psicólogo es para locos. Oigan, no. me acordé de otro significado.
Sí. Para nosotros, en la generación X de niños, cuando uno escuchaba, es hora ya de acostarse, vámonos a descansar, pero antes hay que lavarse y los dientes cepillar. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Y entonces a esa hora, que eran como las 7 de la noche, después del minuto de Dios, entonces salía uno y niños a la cama, ta, 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 ta. La hora, la noche empezaba a las 8 o 7 de la noche. A esa hora ya el significado para nosotros del tiempo y de la hora de descansar tenía un número exacto y en la familia tenía un contexto y un significado que era validado a toda la generación. Por ejemplo, los domingos. ¿Qué pasa con los domingos? Sí, exacto. Mira, ¿qué pasa con los domingos? Se duermen los chicos. No, ¿qué? A las 3 de la mañana. ¿Y qué se la pasan jugando? Bueno, ahí dejamos el punto suspensivo para no entrar a nombrar nada. Pero mira, lo que pasa con los domingos. El domingo, pues para mí es un día familiar, de descanso, pero en la realidad tú a veces los domingos tienes que adelantar cosas de tu trabajo. Tú a veces los domingos tienes que vivir algunas otras situaciones, hacer otras cosas. Entonces, miren, cuando uno lleva todos estos conceptos a la realidad, se da cuenta que a veces uno mismo también o sea, como que no los vive en realidad. O sea, uno puede sentir una cosa, pero hacer otra. Y eso pasa. Eso pasa. Eso es otra palabra importante hoy día, la coherencia. Entonces, la coherencia, que es como ese estar en línea de lo que uno piensa, de lo que uno dice, de lo que uno hace, de lo que uno representa, además, es un poquito complicado hoy día evaluar coherencia si no lo hacemos desde el contexto actual. O sea, pero ¿sabes algo que creo que se la fue? Qué pena, es que estoy en sede, qué pena. O sea, vean, hay un texto, vea, hay algo que escuché este fin de semana que me marcó y me tiene dando vueltas la cabeza. Se habla de justicia, ¿no? Y por una cosa que uno haga que no sea justa, uno deja de ser justo. Y uno cree, porque un poquito de levadura, un poquito. Es una cosa en la que uno diga que no o que haga algo mal, uno es reconocido por eso mal, ¿o no? Y tantas cosas, pero tantas cosas buenas que hicimos, sí, es cierto. Pero ¿qué pasa? La sobrevaloración, ¿no? Entonces, estamos en una época en la cual pero creo que no es la única época, antes también, yo me acuerdo que era pueblo chiquito, infierno grande, y había algún error de alguna persona en la comunidad y le dañaban la reputación ahí, mejor dicho, a todo nivel, pero ahora los errores no tienen perdón por el tema de las comunicaciones. Entonces, el significado del error se ha sobrevalorado en el sentido de la parte de lo negativo, cuando el error es en realidad la forma de poder aprender realmente y vivir una experiencia. La segunda oportunidad nace de la corrección del error. Y la persona que se corrige puede ser estructuralmente más firme que la persona que nunca ha errado. Y dicen también en medicina, por ejemplo, se castiga mucho a los médicos. Ay, mire, que tuvo esta complicación, que tuvo esto, pero es que al único panadero que no se le quema el pan es al que no hace pan. ¿Ya? O sea, en el hacer está la experiencia y ahí va otro significado. ¿Qué significa ser viejo en este tiempo? Cuando se supone que el viejo ha recogido toda la experiencia de vida, de errores, de aciertos y ha construido una estructura de pensamiento madura y real, comparado con la estructura de pensamiento construida de una persona que ha cometido menos errores. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Minimizando la experiencia, minimizando el error y maximizando y satanizando incluso lo que significa el error en la vida de la gente. Entonces, hoy día el error no se perdona. Alguien la embarra, ahí está Twitter, ahí está Instagram, ahí está lo que sea. No, el bullying, o sea, se bullean demasiado a la gente ahora, demasiado, de verdad. O sea, el bullying ahora es fuerte, pero el bullying siempre existió. O sea, sí. Vean, solo de pronto yo siento que es más porque ahora en este momento hay normatividad y todo el tema que se potencia un poquito más, pero es algo que siempre desde casa, yo me acuerdo que se iban a las fincas y molestando entre toda la familia y lo molestaban. Eso es bullying. Finalmente eso es significado,
el humor negro, por ejemplo. Algunas personas valoran el humor negro y le dan un buen significado y le dan una categoría de risa, de alegría, de esto. Hay otras personas para las cuales el significado del humor negro tiene una connotación negativa. Entonces, el sarcasmo, la ironía, hay gente que convive y aprendió culturalmente a no ser tan asertivo, sino hablar con sarcasmos. Pero imagínate una pareja de una persona sarcástica y una persona con algunos rasgos autistas. Pues el autista nunca le va a entender el sarcasmo a la persona sarcástica. Cada uno tiene una comprensión diferente y tiene significados diferentes. El uno lo toma literal, el otro lo toma de doble sentido. Entonces, miren el contexto cada vez, inclusive hasta orgánico, ¿no? El hecho de hablar del autismo y hablar de sus significados. El significado, por ejemplo, alguien pasa por la calle aquí en Bucaramanga que no está diseñada para personas con alguna condición especial o discapacidad. No es inclusiva. Claro, si yo voy caminando y no tengo problema y tengo carro y veo un parqueadero que ocupa la parte del sendero peatonal, yo digo, uy, chévere aquí que no, salió directo a la calle en mi carro. Pero si pasa la persona con condición especial, que en su silla de ruedas encuentra esa salida del parqueadero obstruyendo, dice, ¿qué es esto? Esta ciudad no está hecha para mí. Y se siente rechazado y discriminado o algo así. Entonces, miren el significado para cada quien dentro de su contexto, cómo toma vigencia y cómo toma valor. Y no son ninguno de los dos es erróneo, simplemente son diferentes y debe llegar uno a alcanzar como sociedad a tener un equilibrio de significados. Y cuando yo interprete lo que una persona me quiere decir, tengo que interpretarlo a la luz de sus circunstancias, no de las mías. De eso se trata la empatía, de entender al otro. La empatía, ¿no? De la tolerancia, o sea, de hecho todos los valores están unidos. Lo que pasa es que uno suele y lo saca como parte, como yo a veces digo como bajo su conveniencia, entre comillas, pero en realidad, o sea, esto es de un significado en el que todos estamos construyendo y que necesita respeto. Porque si algo no me gusta, pues ni modo. Entonces, para mí realmente, pues el día de hoy, este espacio ha sido muy grato. Siento que hemos construido un poquito más. Perdónanos ahí, que yo me emociono un montón a veces. Yo me emociono y Martín también se emociona. Pero realmente es, digamos que el conversar temas así como estos, que es un tema catedrático, mejor dicho, pero temas a la luz de los espacios tan tranquilos y reflexivos. Entonces, de verdad, les agradecemos que nos acompañen. Esperamos que sigan con nosotros acá. Recuerden que el significado que tú le des a la vida es el significado que vas a vivir y vas a sentir. Entonces, en esa negociación que hacemos todos los días, ¿no? Sí, yo les digo que qué delicia la diferencia, qué delicia poder tener, yo disfruto demasiado las diferentes generaciones, trato de adaptarme mucho, tengo sobrinos de todas las generaciones, desde los cristales que se rompen cada rato, de las millennials y de los bueno, hay de todo en la familia. Interactuar es tan rico porque al final hay algo que mantiene, que es transversal desde el punto de vista del significado para todas las generaciones y para todos, los buenos, los malos, y es el lenguaje del amor, que si uno, el significado del amor sí debe ser constante, porque el amor es lo que como que lleva a que el ser humano pueda respetar y valorar al otro dentro de todas sus diferencias y poder compartir la significación para cada uno sin entrar en conflicto y sin dañar o destruir, sino que por el contrario, poder construirnos entre todos en la medida que evoluciona el contexto cultural para todos. Entonces, yo también les agradezco y me encanta este espacio. No, ya saben, yo creo que ya se dieron cuenta que nos encanta a los dos este espacio. Bueno, pues, ¿qué les digo? Ya se acabó el espacio, se nos acabó el tiempo. Pero vean, se acabó el café también, mira, se acabó el café. Me acabó el agua, perdónenme que hoy sí fallé, llevo hoy, tengo esa agüita hoy. Pero vean, les agradecemos realmente muchísimo que se queden acá, que nos escriban. Un saludo a todos los que estuvieron acá, Mónica, Javier, Samuel, que se quedó callado. ¿Será que se fue y nos dejó? Jennifer, que etiquetó para que las personas estuvieran acá, Moni, Saad, Iván, Liliana, Rey también que está ahí. Les pedimos que nos ayuden siempre a compartir desde sus perfiles. Ustedes saben que estos cursos son muy chéveres, ¿cierto? Son muy interesantes. Entonces, háganle. Gracias. Ahí tengo a mis amigos también conectados ahí ya.
Un abrazo y un saludo para todos ellos. Gracias por vernos. Oiga, esta semana también hay talleres psicosociales, jueves y viernes, no se les olvide. Les llega el correo, les llega, nosotros les escribimos ahí antes de iniciar. Conéctese, el otro martes tenemos otro tema. Nada es para siempre. Ahí ya les siempre. Un abrazo para todos. No se les olvide llenar el listado de asistencia. Cuídense mucho.